was in my place were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Y ahora Gerardo Soding, sacerdote de la diócesis de San Isidro, licenciado en Teología, licenciado en Sagrada Escritura, doctorado en Teología por la Universidad Gregoriana, es actualmente profesor y tutor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y especialista en exégesis del Nuevo Testamento y actualmente vicepresidente de la Sociedad Argentina de Teología. Los invito a que disfruten, vamos a seguir aprendiendo sobre la mirada y la ponencia de Gerardo es sobre la mirada creyente. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Estas palabras no han sido pronunciadas por un ateo o por un creyente vacilante en su fe o por alguien tan ocupado en sus asuntos que no tenía tiempo para interesarse en argumentaciones elevadas. Han sido pronunciadas por el apóstol Juan, cuya fe apasionada y ardiente incendia a través de los siglos a todo creyente que tome en sus manos el texto de sus escritos. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué significa entonces esta fe eterna? ¿A qué cosa, a quién se dirige? Leemos en la carta a los Hebreos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Cómo entonces podremos hablar de la mirada creyente? ¿Cómo entrar en la luz de una fe que para nosotros es oscura? ¿Cómo entrar en la oscuridad de una fe que es luminosa? Nos asomamos al misterio tremendo y fascinante que se nos presenta siempre envuelto en la paradoja. Correspondería quizá el silencio adorante, la alabanza poética o el acto humilde del amor perfecto. Y sin embargo, debemos hablar de aquello de lo que es imposible hablar. Es la cruz del místico, del testigo, del evangelizador, del educador. No sabemos, no podemos, pero el Espíritu de Dios viene en nuestra ayuda y nos regala la experiencia de los testigos en la forma propia de la narración para recuperar el aliento e intentar compartir y confrontar nuestra experiencia y abrirnos a las de los otros. Propondré un itinerario en 4 puntos con algunos textos que quiero reflexionar con ustedes. Primer punto, primer texto. Vengan y verán la experiencia inicial del encuentro. Estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dice: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Dándose vuelta Jesús y viéndolos seguirlo, les dice: «¿Qué están buscando?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido significa maestro, ¿dónde permanecen? Les dice: «Vengan y verán». Fueron, pues, y vieron dónde permanece, y permanecieron junto a él ese día. Era como la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían escuchado junto a Juan y lo siguieron. Encuentra primero a su propio hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido es Cristo. Lo condujo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que traducido es Pedro. Con Jesús, todo comienza con la mirada a la persona. La palabra hecha carne mira, contempla y solo entonces habla. Su primera palabra es una pregunta que toca la mente y el corazón de los que quieren seguirlo. ¿Qué están buscando? ¿Un lugar?
un dónde que sepa el secreto de un permanecer. Mas el saber no es el dato de un lugar que el relato deja ignoto, ni de algo que corresponda más o menos con la búsqueda. Se da en el vínculo personal al cual solo se accede con la invitación que rinde homenaje a la libertad. Vengan, y que promete una plenitud. Verán. También a Abraham, el padre en la fe, la palabra lo provocó entre la invitación, deja tu tierra y tu casa y vete, y la promesa, de ti haré un gran pueblo y por ti se bendecirán todas las naciones. Entre la llamada y la promesa, el tiempo y el espacio en los que se distiende la peregrinación de la fe. Vengan y verán. Fueron y vieron y permanecieron junto a él. El encuentro con Jesús lleva a Andrés al encuentro de su propio hermano con su testimonio personal y el anuncio del Mesías. Jesús ya no es un simple rabí, y a conducirlo a Jesús, cuya mirada y palabra cambiarán para siempre el nombre y la vida entera de Simón. Texto 2. Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En estos dos nuevos encuentros se ahonda el mirar y se abre el creer. Natanael, que conoce la ley y los profetas, y por eso no puede esperar nada bueno de Nazaret, un pueblo que no figura en la Biblia, acepta de Felipe la invitación a hacer su propia experiencia. Ven y ve, mira, solo invitación. Entonces, el que fue a ver se ve visto. Más aún, antes que llegara la invitación, en la intimidad de su mundo, cuando se sabe y se siente ya conocido, cree y escucha una promesa mayor, verás. No solo él, la comunidad que nace de estos encuentros con Jesús tendrá la experiencia de la plena comunión con Dios. En él verán el cielo abierto. Como recordaba Papa Francisco, no me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Segundo momento, también ustedes quieren irse, la transformación y la crisis. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por Él. Con estas palabras, Jesús revela a Nicodemo el designio del amor de Dios y de su propia misión para la salvación de todos, pero al mismo tiempo constata cada vez con más claridad que esta entrega le pedirá su vida entera, será levantado en alto, porque a pasar de sus palabras de verdad y de sus signos de poder, solo contra el mal, solo para el bien, muchos no creen en Él.
La crisis no solo alcanza a las multitudes, también sus discípulos están desconcertados. Este no es el Mesías como ellos lo esperaban. ¿Acaso no es Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decirnos, yo he bajado del cielo? ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Y sin embargo, cuando llegue la hora, todos, escandalizados, lo abandonarán. La muerte pone al amor en la prueba extrema, prueba de Dios y del hombre, prueba de Jesús y de los suyos, donde todo se decidirá. En el Cantar de los Cantares, la amada quería decir cómo es el amor que la enfrentaba a la muerte. Dice así, el amor es fuerte como la muerte, inflexible como el abismo es la pasión. Sus flechas son flechas de fuego, sus llamas, llamas del Señor. Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Se enfrentan dos potencias tremendas e insaciables evocadas en términos mitológicos, amor y muerte, con los símbolos del fuego y del agua, las llamas terribles y las aguas torrenciales. ¿Quién vencerá? ¿Amor o muerte? La amada no tiene modo de saberlo aún. Aunque su deseo la consume, no conoce aún un amor vencedor. No sabe si habrá un amor más fuerte que la muerte al que pueda confiarse con toda su vida. Podemos entrar entonces, a partir de este texto, en la plenitud de la fe cristiana. Solo Jesús, en su vida y en su Pascua, pasa y ofrece su amor hasta la muerte. Y por eso recibe del Padre y comunica la vida resucitada y plena del Espíritu a quienes se arriesgan a creer en Él y a confiar como Él. Este es Jesús. El fuego que vino a traer al mundo lo incendia a Él. El bautismo con que debía ser bautizado lo hunde a Él, amando a los suyos hasta el fin y para que el mundo sepa cómo ama el Padre y cómo Él, Jesús, lo ama. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene, dice entonces la comunidad cristiana, porque ha visto y da testimonio de que este amor es creíble, este amor es digno de fe. Amor digno de fe por toda la vida de Jesús, que es el sí definitivo de Dios a sus promesas. Amor digno de fe por su muerte, no solo por los amigos, sino también por los enemigos. Aquí llega la paradoja extrema. Todo lo sabido anterior cae al enfrentarse con el enigma del sufrimiento y la muerte del inocente. El hiato abismal impone el silencio a la palabra y el vacío al pensamiento. Solo queda contemplar al traspasado para comenzar de nuevo desde allí a saber y a decir el amor. Amor digno de fe por su resurrección, que nos muestra y participa el amor vencedor del mal y de la muerte, un amor concreto y eficaz de Dios que obra verdaderamente en la historia y que se deja encontrar. 3. He visto al Señor, la experiencia inicial del reencuentro. Texto siguiente. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y ve a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dicen, mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les dice, sacaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Diciendo esto se dio vuelta y ve a Jesús que estaba allí
pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el cuidador del jardín, le dice: Señor, si tú lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo sacaré. Le dice Jesús: Mariam. Volviéndose, ella le dice en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Le dice Jesús: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena va a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho esto. El llanto prolongado de María expresa su estado emocional. El dolor por la pérdida es muy grande, pero no la encierra ni la paraliza. Ella se había quedado y se asomó. No se sorprende por la presencia de los ángeles, más bien es la pregunta de ellos lo que da ocasión para que ella manifieste la razón de su desconsuelo. Ni siquiera sabe dónde han puesto el cuerpo de Jesús. No está en el sepulcro, ni le dan noticias sobre él. Jesús mismo se le mostrará como viviente, pero para reconocerlo, María debe cambiar, debe darse vuelta 2 veces, como la amada en el cantar, y superar la confusión en que la tiene sometida su congoja. La pregunta de Jesús toca su deseo más hondo: ¿a quién estás buscando? Ella, dispuesta a todo, necesita saber: dime dónde. Entonces Jesús provoca el reconocimiento llamándola por su nombre, Mariam, que recuerda el arameo. Esto basta. María se sabe conocida en el mismo acontecimiento en que reconoce a aquel a quien buscaba. En su Raboní se unen respeto y ternura. Su afecto quiere retener a Jesús, pero el encuentro debe abrirse a la misión de y al anuncio de la nueva fraternidad que la subida de Jesús al Padre ha inaugurado. María ha comprendido. Sus hermanos son ahora, recién ahora, los discípulos. Y a ellos va María con el testimonio de su experiencia. He visto, y el mensaje de su Señor. Ya sabe quién es Él, sabe quién es ella y sabe quiénes son los demás. En la primera mañana del mundo resucitado, en el jardín de la nueva creación, yo hago nuevas todas las cosas. Decía el Papa Benedicto con una nueva paradoja: quien ha sido transformado de este modo adquiere una nueva forma de ver. La fe se convierte en luz para sus ojos. El creyente no solo mira a Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos. Esta mirada nueva que Jesús ha realizado a modo humano nos es participada por el Espíritu Santo en la fe, que hunde sus ojos en el insondable misterio del Padre, fecundando la densa trama de esta historia concreta. Mirar a través de tus ojos, le cantamos. Cuarto, ¿cuándo te vimos? Amar para ver. Todo esto será verdad. Al cabo, nadie ha visto jamás a Dios. Y aunque Jesús lo haya mostrado, Él ya no está físicamente entre nosotros para que lo veamos. San Juan afirma de modo lapidario la relación entre el amor a Dios y al prójimo en relación con la visión. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su prójimo a quien ve? Pero es quizá Mateo quien, con un texto esencial para todos los tiempos, nos ofrece el camino de verificación, el llamado juicio final de Mateo 25, que recordamos en el año de la misericordia. Es un juicio actual donde todo se decide aquí y ahora, cada vez frente al otro, a cualquiera, a cada uno. Todos los que están frente al rey, al juez, después de haber escuchado cómo éste se identificaba con los necesitados, estuve sediento, estuve hambriento, estuve desnudo, le preguntarán de la misma forma: ¿cuándo te vimos? Es claro,
A Jesús no lo habían visto. El Señor les dice, lo que hicieron o no hicieron, eso es lo que juzga. Se ve a los pobres y al obrar con ellos se atiende al Señor que se identifica con ellos. Este juicio actual y por lo tanto final no supone la fe explícita, ver al Señor, sino que se juega en la misericordia, revelado en el Evangelio, es para todos los creyentes, porque lo sabemos desde ahora. Francisco lo dice en su exhortación Evangelii Gaudium, hablando del amor al pueblo, texto 4. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas, permanece en la muerte y no ha conocido a Dios. Benedicto ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios y que el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Por lo tanto, cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. Entonces se realiza en nosotros la bienaventuranza del hacer que Jesús dejó en el lavatorio de los pies y que acompaña y completa la bienaventuranza del creer. Felices los que creen sin haber visto. Felices ustedes si sabiendo estas cosas las practican. Conclusión. Podemos aplicarnos como educadores con los alumnos lo que el Papa Francisco pide a los predicadores con su pueblo. Texto 5. El predicador necesita poner un oído en el pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un educador, un predicador, es un contemplativo de la palabra y también es un contemplativo del pueblo. De esta manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea. En el fondo es una sensibilidad espiritual para leer en los acontecimientos el mensaje de Dios. Lo que se procura descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. Como la luz eterna de la palabra brilla en la tiniebla, así también la luz de nuestra fe que nos permite mirar brilla aún en la noche. Un día soleado, bajo un árbol, mirando al cielo, el hijo pregunta: Padre, ¿qué está más lejos, el sol o las estrellas? Silencio. En una noche de cielo limpio, oscuro y lleno de estrellas, el hijo vuelve a preguntar: Padre, ¿qué está más lejos, el sol o las estrellas? Las estrellas, hijo. Entonces, ¿es necesaria la noche para ver más lejos? Gracias.
couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah.